Saludos y muy buenas noches. Son las 9:38 de este miércoles 30 de abril, el último ya para despedir este mes en el que hemos respirado tras el conocimiento de los últimos datos de la encuesta de población activa, pues que supone un revés para el gobierno de Rajoy, pero que sin embargo sí que nos da un poco de respiro, ya que Andalucía y Sevilla crean empleo mientras en España se destruye. O al menos esos son algunos de los titulares que se reflejan en las cabeceras de los periódicos del día, los locales. De eso hablaremos también con nuestro invitado a este cara a cara, Juan Espada. Es portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, abogado sevillano, 47 años, nacido en uno de los barrios humildes de esta ciudad. Se jacta de ser equilibrado y moderado y yo creo que es un personaje interesante para tenerlo durante más de media hora hablando y conversando con él. Saludos y muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a su casa, en el que ya sí que es verdad que hemos podido compartir con usted, alguna que otra vez un debate, pero me apetecía sentarlo aquí en un cara a cara. Si le tuviera que decir al señor Juan Espada quién es, ¿cómo se definiría? Bueno, pues como un ciudadano de Sevilla y trabajador, amante de su familia, de sus amigos, de su ciudad sobre todo, sevillano, subrayado y en negrita y una persona que intenta servir a los demás y hacer su cometido bien. Sé que es muy celoso de su intimidad, pero uno de los objetivos que nos habíamos marcado en este programa era que queríamos enseñarles quién estaba detrás del político que conocemos, al margen de que sea la cabeza visible del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla. Sí que me gustaría que la gente conociera quién es Juan Espada desde una perspectiva un poco más personal. Casado con Carmen, novio desde chicos, con 2 niños de 19 y 15, para 15 casi. Es un personaje curioso que le invitamos a que conozcan a través de este vídeo, a ver si se reconoce en él. Venga, vamos a verlo. Sevilla en 1966 en el barrio de Miraflores, concretamente en el Hospital de las 5 Llagas, lo que es hoy el Parlamento de Andalucía, de donde él mismo dice que le viene la aspiración política. Crecer en una familia humilde, la cual le repite que el que tiene la cara honrada no encuentra puerta cerrada. Alumno de los salesianos hasta finalizar COU y curioso por naturaleza, se educa entre grandes valores y con una afición por la historia de su país, o al menos eso afirman los que le conocen. Él fue un alumno de lo que llamamos las letras y yo le di clase a él en segundo de bachillerato del antiguo BUP, una asignatura que se llamaba Geografía Humana y Económica. Y supongo que fue una de las primeras ocasiones que él tuvo la posibilidad de que se le abriera la realidad del mundo actual, ¿no? Después le di clase en Historia de España en tercero de BUP. Contactó con la historia de su país, en la que él tiene ahora una actividad política importante, ¿no? Y Historia del mundo contemporáneo en COU. Y lo puse en contacto, no sé si con demasiado éxito o no por mi parte, con los grandes problemas y con los grandes movimientos políticos, sociales y económicos del siglo XIX y XX. El que hoy es portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla pertenece a la promoción de 1984 de la Facultad de Derecho y ya disfrutaba por aquel entonces de las charlas de la feminista Rosy Valpuesta o del jurista Carrillo Salcedo. Unos años después se licenciaba por la Universidad de Sevilla y en 1990 entra a formar parte del Colegio de Abogados de Sevilla. Diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto San Telmo, se afilia al Partido Socialista Obrero Español a mediados de los 90, en el que ejerce durante 12 años de Coordinador Federal de Medio Ambiente, dada su especialización en Derecho y Gestión Medioambiental gracias al máster de la Universidad Carlos III de Madrid. Sin duda hay un desarrollo de madurez importante, es decir, no es lo mismo cuando empieza su juventud, y más viniendo de Derecho como profesional, es de una gran votación de servicio público, siempre lo ha tenido, y es una persona en ese sentido que realmente lo que intentas aportar en positivo a la sociedad. Juan también ha defendido el cargo de consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de Chaves y de Griñán, puesto que deja en el año 2010. Desde 2011 es el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, el líder de la oposición en el consistorio. Hoy nos acompaña en la lupa el político, pero también la persona. Juan
Es amigo, nieto, hijo, marido y padre de un niño y de una niña. Hemos hablado con gente que lo conoce muy bien y esto es lo que nos han contado. No lo veo en el folclore, lo veo en el trabajo día a día, nunca he visto problemas de horas y de entrega. Y por tanto es una persona que tiene una base suficiente de conocimiento y de experiencia para poder abarcar cualquier tarea que se le ponga por delante. Era un chaval que tenía mucha curiosidad por las cosas, cosa que es fundamental en cualquier ser humano y desde luego fundamentalmente en un adolescente y una persona joven, ¿no? El interés por comprender el mundo, por conocer, y él, yo recuerdo que era un chaval con mucha curiosidad, era muy curioso y muy activo, ¿eh? Saltaba en la palma de la mano, como podríamos decir, ¿no? El frontenis no se le daba del todo mal, formábamos un equipo en aquella época, estamos hablando de hace 30 años, en lo que evidentemente yo era muy joven. Yo creo recordar que me llevaba con él pues 10 años. Yo empecé a dar clases muy joven, con 23 años, y nos llegamos a llevar pues 10 años. Entonces formamos un equipo de frontenis, el colegio tiene unas buenas instalaciones desde hace muchos años, uno de los buenos frontones de Sevilla, y él formaba un equipo con su primo. Y le ganamos, estaba diciendo. Le ganamos. ¿Es importante el paso por los salesianos en su vida? Hombre, ha llenado todas mis etapas desde la infancia. En este caso yo entré con 6 años y salí pues con 18 años para irme a la facultad, o sea que todas las etapas. El colegio de los salesianos era el colegio del barrio. En donde yo vivía era uno de los colegios y el colegio en el que, bueno, pues prácticamente todos intentábamos estudiar, ¿no? Era un colegio con muy buenas instalaciones, un colegio muy grande y la verdad que yo tengo muy buenos recuerdos de mi paso por allí. ¿Eso caza bien, el hecho de ser progresista, ser de izquierda y el tema de una formación que de alguna manera, bueno, pues tiene su raíz religiosa cristiana? Claro, porque ahí hay a veces mucha confusión, ¿no? en mezclar unas cosas con otras, ¿no? Es decir, la realidad en los barrios de Sevilla se ve muy bien, ¿no? De determinados centros, de determinados colegios concertados, ¿no? Centros como este, que son centros sostenidos con fondos públicos, pero centros que tienen un ideario cristiano, católico, ¿no? Pues forman parte de la realidad también de un barrio obrero, de un barrio de clase trabajadora, en donde, bueno, pues las personas estudiaban en colegios públicos o en colegios de estas características. No había colegios privados, entre comillas, de ciertas élites o de personas con recursos económicos, ¿no? Que bueno, pues esos estaban en otros puntos de la ciudad, ¿no? Y por tanto no es ni mucho menos incompatible, todo lo contrario. Le he escuchado decir en más de una ocasión, señor Espada, su orgullo de pertenencia a barrio. Cuando habla de la avenida Miraflores, bueno, pues no es uno de los barrios con más caché de Sevilla. Y además ha llevado a gala el hecho de que, por ejemplo, su padre pues fuera conserje, e incluso siendo usted consejero, iba a visitar a su padre como conserje y era una de las imágenes que quien lo conoce lo recuerdan. ¿Hace falta recordar de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes y que lo conozcan también quien luego tiene el derecho a decidir quién les está gobernando? Yo creo que es la forma de que un ciudadano vea que tiene delante a un servidor público, a una persona que es exactamente igual que él y que durante una etapa corta de su vida han sido los propios ciudadanos los que han decidido que les represente, ¿no? Para mí, yo pongo siempre el mismo ejemplo, cuando en un bloque decidimos que uno de nuestros vecinos sea el presidente de la comunidad durante un tiempo, le asignamos una responsabilidad y valoramos si lo hace bien o no, en definitiva, ¿no? En esto, el trabajo en lo público tiene que ser así, tiene que ser durante un tiempo corto, un tiempo perfectamente definido, hay que dejarse la piel en lo que se hace y luego dejarle el testigo a otro para que lo coja con fuerza, con ánimo y con ilusión. Y siempre intentando que esto no sea una clase. A mí me da mucho coraje cuando se habla de la clase política o cuando los ciudadanos y los sevillanos y mis vecinos del barrio me han visto haciendo las mismas cosas hace unos años que puedo hacer ahora, exactamente igual. Y sí, sigo viviendo en el mismo sitio y haciendo las mismas cosas. Hablamos de la clase política, pero si usted no fuera político, ¿qué ejercía? ¿La abogacía? Por supuesto. Yo soy un abogado de vocación. Y es donde me gustará volver, cuando deje mi actividad política, volveré a mi profesión.
Estamos hablando de una de las frases que creo que era interesante, que decía: el que tiene la cara honrada no encuentra puerta cerrada. Pero la honradez que poco la estamos viendo, o desgraciadamente cómo se está quedando manchada por, podemos hablar del caso de los ERE, Mercat Sevilla, los informes ahora de formación, los expedientes de formación. ¿Cómo le decimos otra vez al ciudadano que por favor crea en los políticos, que de verdad va a haber transparencia, que no se va a volver a caer en los mismos errores? Porque cuando había dinero casi que todo el mundo lo perdonaba, porque total yo tenía para darle de comer a mis hijos, pero ahora que no tengo casi ni para poder comer yo, no te voy a permitir excesos a ti que te estoy manteniendo. No se puede perdonar en ningún caso, ni antes, ni ahora, ni nunca. La cuestión aquí es la sucesión de casos en personas que tenían una responsabilidad porque gestionaban fondos públicos, que es lo más grave. Es decir, corrupción hay en todo. Corrupción va muy ligado a la condición humana y a personas que en un momento determinado se quieren aprovechar. No va ligado necesariamente a la condición de un responsable político. Por desgracia estamos viendo prácticamente que no se salva ninguna institución, ningún estamento en nuestra sociedad que no haya tenido un caso o casos importantes y graves en los últimos años de corrupción, ¿no? Por tanto, esa es la gravedad que ahora mismo los ciudadanos están viendo, que es que se les ha aflorado en todas las cuestiones. En la política tiene un elemento especialmente grave, que es que, verás, estás porque voluntariamente te has puesto a disposición de que los ciudadanos te otorguen esa responsabilidad, y cuando más confianza te han dado los ciudadanos, resulta que tú les fallas y lo utilizas en beneficio propio, ¿no? Es muy grave, no se debe evidentemente permitir en ningún caso, y hay que perseguirla, que es lo que creo que después de que se hayan dado casos muy relevantes, algunos por cierto todavía en procesos judiciales, en donde ya veremos si finalmente hay o no responsabilidades con sentencia firme, pero en cualquier caso sí está claro que el número de casos ha despertado una alarma social evidente y está haciendo un daño tremendo a las personas que intentamos seguir trabajando en el servicio público, porque al final un ciudadano ya empieza a tener dudas, ¿no? A no distinguir quién realmente está aquí para trabajar y para resolver problemas y para ayudar, y quién está aquí sencillamente para intentar beneficiarse de su condición de servidor público. Hoy saca el Diario de Sevilla, por ejemplo, cómo la Junta solo reclama 1 millón de los 2.326 de los cursos de formación, pero al final te pones a mirarlo, y en nuestro periódico, en el Correo de Andalucía, hay un análisis muy exhaustivo, y tú dices, no va a estar libre nadie, ni PSOE, ni PP, ni instituciones. Nos da una sensación de qué estamos haciendo con los dineros, cuando además se está atacando en Andalucía, que uno de los grandes problemas que estamos teniendo es el de la formación, que dice... No, yo es que creo que de todas formas tenemos que intentar analizar las cosas con un poquito de más prudencia y con menos titulares de trazo grueso, ¿no? No es posible que el primer día alguien de buenas a primeras dé una cifra y diga, se han defraudado 2.000 millones en cursos de formación. No, mire, vamos a ser serios y rigurosos. A mí me gusta, de verdad, en todas las cosas serlo, ¿no? Es decir, se ha detectado que ha podido haber empresas, no volvamos a hablar otra vez de políticos, empresas que, habiendo recibido fondos para hacer cursos de formación, lo hayan podido utilizar mal, bien no haciéndolo, bien haciéndolos de manera irregular, sacando beneficios donde no debían sacarlo. Eso es lo que se está investigando, eso es lo que se va a perseguir, y el que lo haya hecho mal lo pagará o devolviendo el dinero o lo pagará ante un tribunal de justicia. Vamos a poner las cosas en sus justos términos. Se está haciendo una investigación a fondo y la harán los tribunales si la tienen que hacer, además. Por tanto, de verdad, confiemos en el Estado de Derecho. ¿Usted cree que ha tenido un trasfondo político el haber sacado sin esos duda, datos? Sin duda, porque además estamos viendo que en otras comunidades autónomas, con situaciones y con personas muy concretas, que se están viendo afectadas en procesos judiciales por esta misma cuestión, cursos de formación, financiación en relación con la formación, bueno, pues inmediatamente aparece una serie de casos que se estaban ya investigando en Andalucía cuando aparece esa noticia. Pero a mí no me preocupa, Yo creo que en esto hay que ser transparente, aquí no hay que ocultar que se está investigando o se deja de investigar. Lo que yo pediría es que no se saquen conclusiones el primer día sin haber analizado todos los elementos, y que el último día, cuando todo esté ya sobre la mesa y las conclusiones estén, entonces seamos duros absolutamente, desde el punto de vista de exigir responsabilidades, devolución de cantidades si hay que devolverse, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, hombre, que dejemos trabajar a la justicia, que dejemos trabajar a quien tiene que investigar y comprobar si es cierto o no, que no hagamos una causa general que lo que genera es la desconfianza
total entre todos, ¿no? Señor Espadán, España toca fondo con la destrucción de 2.000 puestos de trabajo al día, son algunos de los titulares que podemos leer, por ejemplo, hoy en El País. En Sevilla, 109.000 familias en estos momentos tienen todos sus miembros en paro. Una de las cosas por las que me apetecía tenerlo hoy sentado aquí era porque quiero hablar con ustedes el proyecto que tiene de Sevilla. Yo como espectadora, como ciudadana, como sevillana, estoy cansada de empezar a sentir que da igual que votes al PSOE o al PP o a Izquierda Unida, porque parece que el proyecto político que tiene cada formación política es muy parecido en lo esencial. ¿Cuál es su proyecto político para que Sevilla no tenga ahora mismo la carga de paro que tiene, de que 1 de cada 3 sevillanos que tienen edad y ganas de trabajar no puedan hacerlo? Pues en esto voy a ser muy beligerante. Es radicalmente diferente al del señor Zoido. El del señor Zoido se llama 15.000 desempleados más desde que tomó posesión como alcalde. Y el mío tiene que ser cambiar un gobierno municipal que, a mi juicio, está completamente conformado con la situación, es decir, cruzado de brazos esperando que escampe, así de claro, que mejoren las condiciones, que las estadísticas vayan evolucionando, sin ningún nivel de proactividad, de poner todo lo que esté en su mano, en los presupuestos municipales, con iniciativas con empresarios, es decir, sin dejarse la piel a la búsqueda de un empleo, cambiar eso por un gobierno municipal, de verdad, con un proyecto, con iniciativas, como diría en este caso Simeone, empleo a empleo, y cada día intentando encontrar un empresario con el que llegar a un acuerdo para que genere un empleo en su negocio, generando iniciativas permanentemente que hagan que salgamos fuera a buscar los inversores, no que esperemos sentados en el despacho del alcalde a que venga un inversor a hacernos un proyecto, no, que busquemos nosotros los inversores y además los busquemos para los proyectos que creemos que son buenos para la ciudad. No todo lo que se nos plantee tiene que ser bueno para la ciudad. Hay proyectos que excluyen otros proyectos. Me imagino que está hablando, entre otros, por ejemplo, el de Altadi. Le voy a pedir a mis compañeros que intenten recuperar una declaración que tuvo también en una entrevista que nos concedió el alcalde, en el que poco más o menos hablaba de que la oposición hacía demagogia porque no le estaban permitiendo crear las condiciones propicias para generar esos empleos en Sevilla. O bien porque la Junta de Andalucía lo estaba boicoteando, o bien porque el Gobierno central tampoco estaba apoyando a Sevilla. Le invito a que veamos estas declaraciones de Juan Ignacio Zoido. Facilidad, que es la que yo le pido a la Junta de Andalucía para que, por ejemplo, nos deje vender la Gavidia. Ese edificio de la Gavidia que lleva ya ¿Cuál es el problema que de verdad tenéis con la Gavidia? Porque el ciudadano al final no se entera. Claro. Yo digo, de verdad, tan importante el edificio de la Gavidia, que es lo que está pasando, porque yo no me entero, llevo ya 20 años de periodista. ¿Qué ocurre ahí? Pues que la Junta de Andalucía no nos autoriza que lo vendamos. ¿Y por qué no lo autoriza? Pues porque no lo considerará oportuno. ¿Y qué generaría de riquezas para Sevilla eso? Pues fíjese, en lugar de que nos cueste 200.000 euros el mantenimiento de ese edificio sin que tenga ninguna actividad, pues que el Ayuntamiento de Sevilla pueda vender el edificio, que una actividad comercial ahí se desarrolle con creación de 200 puestos de trabajo y al mismo tiempo dinamicemos una zona del centro de la ciudad que necesita recuperar su actividad. Se lo he dicho por activa y pasiva, y le he dicho a quienes se sientan en la bancada de la oposición, al señor Espada, antes al señor Torrijos y ahora se lo digo al señor García, échenos una mano, díganle a sus compañeros de partido en la Junta de Andalucía que nos desbloqueen ese asunto. Pero le pregunto, que no lo entiende ¿hay mala nadie? fe, alcalde? Porque yo tampoco lo entiendo. Pues si siguen así tendré que pensar que hay mala fe, pero es que me cuesta tanto trabajo pensar. ¿De qué depende? Que sean tan insensibles. La pregunta de verdad, lo vuelvo a decir, ¿de qué depende eso? Pues de la voluntad política que tengan ellos. Ahora le tengo a usted aquí y le digo, ¿hay mala fe? ¿De qué depende? Es tan importante, se están haciendo bulos, eso es lo que hace que al final suba la tasa de empleados. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, en este caso de la Gavidia, yo me parece que hay temas más importantes. Podría ser un botón de muestra. Las declaraciones que le escucho al alcalde son de un simplismo que asusta, de verdad. Lleva 3 años con un único discurso, que es no me dejan vender la Gavidia. Sin embargo, parece que en los últimos meses ha metido un sprint de proyecto. Vamos a irnos, si no es la Gavidia, nos vamos a... Lo primero que hay que decirle al alcalde es, mire usted, ¿a usted le da igual que vaya en la Gavidia o que vaya en Altadis? A mí no. Parece que el alcalde se quiere quitar de encima cosas, ¿no? Es decir, si vendo Altadis, si le dejo a Altadis que venda el suelo, pues ya he resuelto Altadis. Si vendo la Gavidia, pues ya he resuelto la Gavidia porque dejo de pagar el alquiler.
Oiga, para mí es muy importante saber qué va en la Gavidia, qué proyecto va en la Gavidia. Según vaya uno u otro, habrá unos problemas o no de movilidad en la zona, se generarán unos puestos de trabajo u otros, habrá una repercusión positiva en la ciudad o no. ¿Qué van al Tadis? Porque hablando con la presidenta de la Junta, que la hemos podido entrevistar este sábado, decía que lo que le estaba reclamando al alcalde es que le dijera qué nos va a dar en contraprestación por regalarle de alguna manera este suelo. Un centro cívico, atención a la infancia, ¿qué es lo que hay? No sé, es muy sencillo. En 2007, cuando se va al Tadis, cierra una fábrica y echa a la calle a mucha gente. Y todas las fuerzas políticas, incluido el señor Zoido, dicen: vamos a blindar ese suelo para que nadie encima se beneficie, se lucre después de haber cerrado la industria. Y al Tadis, de alguna manera, se le dice: ese suelo seguirá siendo industrial. Si ahora nos hemos dado cuenta, transcurridos unos años, que allí al final no va a haber ninguna industria y necesitamos un proyecto estratégico de ciudad, ¿por qué no nos sentamos todas las fuerzas políticas, como le he dicho al señor Zoido, para sacar adelante el mejor proyecto para Sevilla? No cualquier proyecto en Altadis. ¿Qué le ha propuesto Altadis al señor Zoido? Pues le ha hecho un reparto de la parcela y le ha dicho: mira, señor Zoido, te damos esto para que tú puedas hacer aquí un centro cultural o un equipamiento para el barrio de Los Remedios, y a cambio déjanos que toda esta otra zona la podamos vender al mejor postor y hacer aquí una gran superficie. Mire, esto es lo más simple que se despacha, es decir, Altadis viene a hacer caja, a vender, en definitiva, un suelo a precio de suelo residencial, de suelo terciario, en este caso de servicio, cuando allí lo que tiene ahora mismo es un suelo industrial, de valor bastante más bajo, ¿eh? Yo lo que le pido al señor Zoido es: mire, yo quiero resolver el tema Altadis, pero primero quiero el mejor proyecto allí, no cualquier proyecto. Hay muchas otras grandes superficies en Sevilla, ahí debe ir algo distinto. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, todas las ciudades europeas que de verdad quieren ser punteras y que quieren ser vanguardia, buscan algo diferencial, algún elemento que haga venir a Sevilla o ir allí, a esa Altadis, para ver ese proyecto. Nosotros le hemos planteado, mire, ligado a la cultura, creemos que Sevilla tiene ahí un enclave absolutamente único para tener un centro ligado a la innovación, por ejemplo, cultural, o ligado, por ejemplo, a los servicios avanzados, es decir, a determinado tipo de creación o de creadores desde el punto de vista de la innovación tecnológica, es decir, un elemento en el que yo estoy de acuerdo en que no es sencillo, hay que buscar los inversores, hay que buscar el perfil de empresarios dispuestos a invertir en ese proyecto. Bueno, pongámonos a eso. Es decir, el señor Zoido es que quiere acabar prontito y le da igual para qué, y resulta que estamos en una de las joyas de la corona que le quedan a Sevilla en su escaparate, ¿eh? Oiga, si usted tuviera un tesoro en su casa, usted tuviera un patrimonio de mucho valor, y tuviera, como puede tener el señor Zoido, ganas de vender porque quiere hacer caja rápida, probablemente su hijo le diría: oiga, no malvenda esto, no lo dé a cualquier proyecto, no me hipoteques el futuro, porque si haces ahí y cometes un error, probablemente ya no será otra cosa el día de mañana. ¿Por qué no nos abrimos a las ideas que están manifestando en estos días personas en la ciudad, catedráticos, especialistas en distintos sectores que quieren participar? ¿Por qué el señor Zoido ha firmado un papel sin preguntarle a nadie en esta ciudad? Cuando en esta ciudad sabemos que hay mucha gente dispuesta a arrimar el hombro y proponer ideas interesantes. En su blog, señor Espada, llama al debate ciudadano. ¿Estamos los ciudadanos como meros espectadores y no involucrados de verdad en lo que está ocurriendo en nuestra ciudad? Hay muchos ciudadanos deseosos de involucrarse, pero hay que ponerles los medios para que se involucren. ¿Y con mucha gente involucrándose se puede actuar? Absolutamente. Yo estoy convencido de que si el señor Zoido está dispuesto a abrir un proceso de participación pública para mejorar el acuerdo con Altadis, seguramente será posible. ¿Qué es lo que cree usted de verdad que debería de hacerse ahí? Pues muy sencillo, yo le propondría al señor Zoido que hiciera justo lo contrario de lo que ha hecho, que le dijera a Altadis que se quede Altadis con el edificio que le ha cedido, que le quiere ceder al ayuntamiento, y que ese edificio lo ponga en valor, lo venda en definitiva, que es lo que quiere hacer Altadis, y que sea el ayuntamiento el que se quede con el resto de la parcela, con esa que quiere demoler Altadis para venderla, que se quede con el resto de la parcela, porque yo no estoy de acuerdo en construir ahí 2 muros, como quiere el señor Zoido y quiere Altadis, 2 edificios de 7 plantas que van a ser una auténtica muralla visual a la orilla del río, y que no van a aportar más que una gran superficie comercial más a la ciudad. Por cierto, ¿ha tenido en cuenta el señor Zoido que si sale adelante el proyecto que está patrocinando el puerto, un poco más allá, tenemos otros 65.000 metros cuadrados de superficie de grandes zonas comerciales?
¿Cuántas grandes zonas comerciales caben en Sevilla en toda esa zona? Y con la ruina que tenemos los sevillanos para gastárnosla. Bueno, pues nosotros también invitamos a ese debate ciudadano a través de @lalupa_ctv. Quien quiera dar sus propuestas también estaremos de acuerdo en hacerlas compatibles y en leerlas. PSOE e Izquierda Unida piden que se revise el plan urbanístico de Sevilla. ¿Qué le pasa a nuestro plan urbanístico? Es evidente que el plan urbanístico que se diseña, se termina en torno a 2006, no tiene en cuenta lo que ha pasado aquí en estos 5 años en el planeta, pero desde luego en Europa, en España y en Sevilla, ¿no? Preveía crecimientos de población y crecimientos urbanísticos que no se han dado, y por tanto preveía desarrollos urbanísticos en la ciudad que no se han dado, y también desarrollos o inversiones en suelos productivos que tampoco se han dado. Por tanto, hay que revisarlo, es correcto. Pero el Plan General de Ordenación Urbana tenía unos principios, un modelo de convivencia, un modelo de uso público que seguimos compartiendo, al menos desde la izquierda de esta ciudad, y que nos parece positivo, es decir, modelos de sostenibilidad en el uso y en el aprovechamiento de lo urbano, ¿no? Nosotros no queremos que eso se pierda, es decir, por ejemplo, nosotros creemos que Sevilla tiene que ser una ciudad agradable para vivir, una ciudad en la que el vehículo privado no invada todas las zonas que queremos, digamos, para el esparcimiento público. Es un principio para nosotros básico. Por ejemplo, el casco antiguo, el centro de la ciudad, tiene que ser lo más peatonal posible, lo más disfrutable posible, no solo para los sevillanos, también para los visitantes, porque creemos que es un gran pulmón urbano que debe respetarse. El Partido Popular opina otra cosa, opina que el vehículo privado debe poder acceder con libertad hasta donde quiera, porque eso favorece la actividad económica y el movimiento. Es una discrepancia de fondo importante, ¿eh? El Partido Popular está planteando revisar el plan de ordenación urbana, por ejemplo, para favorecer aparcamientos subterráneos sin ningún tipo de límite en el casco antiguo. El problema del aparcamiento es fundamental también. Claro, pero el plan de ordenación urbana prevé aparcamientos en el borde del casco antiguo, que no se han desarrollado, por cierto, y que si se desarrollaran probablemente también permitiría... No decir que es una barbaridad los precios de los aparcamientos dentro del centro. Y dentro 18 y en el perímetro. Euros un día de aparcamiento en Plaza Nueva o en Escuelas Pías, es que no hay quien lo sostenga. Claro. Estamos, ¿verdad?, a medio camino entre un modelo que quiere no favorecer el vehículo privado indiscriminado, es decir, el vehículo privado que no es necesario, pero necesita un transporte público más potente del que tenemos ahora mismo. Es decir, está claro que Tusán llega hasta donde puede llegar, pero la verdad perdimos 10 años en nuestro debate por el metro. Ojalá hubiéramos no perdido esos 10 años en los que había capacidad de inversión discutiendo y hubiéramos tenido probablemente a más de una línea, hubiéramos tenido alguna otra más. Sevilla estaría mejor ahora mismo desde el punto de vista de poder claramente decir que tenemos un transporte público que puede resolver estos otros problemas, ¿no? Pero bueno, no por eso nos hipotequemos el futuro, ¿no? Está usted muy vinculado con la conciencia de medio ambiente. Quien conoce un poco su trayectoria sabe, bueno, pues que ha sido un gran defensor de las ciudades sostenibles. ¿Sevilla puede ser una ciudad sostenible real como atractivo también turístico? Sevilla es una ciudad que apostó por la sostenibilidad claramente en ese plan de ordenación urbana, que tomó decisiones de recuperación de espacio público, de incremento de zonas verdes, de diseño de carriles bici, poniéndose en vanguardia de ciudades europeas con esos indicadores que llamamos indicadores medioambientales para hacer una ciudad más saludable, pero no puede dar pasos atrás. Es lo que no queremos permitirle al señor Zoido, es decir, perder esas señas de identidad que no existían hace 10 años. Hace 10 años esta era una ciudad mucho menos saludable de lo que es ahora. Esos avances en peatonalizaciones, en espacios públicos, queremos que se mantengan. Es más, que en algunos casos se incrementen. Y queremos también, igualmente, permitir que haya otros elementos en la ciudad que nos permitan decir que estamos en una ciudad saludable. Muchos de ellos son también de convivencia cívica, es decir, tenemos que avanzar mucho en la educación ambiental. Yo estoy harto de ir a barrios en donde me dicen los vecinos, no, si aquí el problema somos nosotros mismos, que es que ensuciamos tal y cual. En ese sentido, no sé qué cree usted, pero nosotros hemos dicho desde este medio de comunicación que vamos a potenciar un objetivo que es hacernos una sociedad más responsable también con lo que queremos. Cuando decimos Lipasán no nos está limpiando lo suficiente, ahí está Lipasán y Ecoembes que están poniendo esas islas que son importantes a la hora del reciclaje y que tú digas, el contenedor amarillo exclusivamente, que podamos meter aquí los plásticos, las latas y los bris. No se va la gente de verdad a perder 3 minutos a llevar los cristales, los papeles,
Sí, hemos avanzado. Yo estoy en los comienzos de eso. Te vas a barrios como Torreblanca, te vas a las zonas de pueblos, te vas... A lo mejor en el centro hay un poco más de conciencia. Depende de dónde, no hay conciencia ecológica, señor Espada. Tenemos que hacer... No mucho. Pues es responsabilidad de los servidores públicos, del sistema educativo y de todas las campañas habidas y por haber, explicar por qué eso es importante. Es decir, te dan las excusas de, en mi cocina no voy a meter yo 3 botes de basura porque es que no me caben. Uno para el plástico, otro para la comida y otro... Esa es la explicación. Eso me decían a mí hace 15 años y mi cocina es exactamente igual, es decir, es cuestión de organizarse. Pero sobre todo lo que hay es que darle razones a las personas de por qué es importante esa conducta individual que permite empezar a separar los distintos tipos de residuos. A las personas no hay que decirles que hagan las cosas sin explicarles por qué es bueno que lo hagan, por qué si cada uno hacemos esa pequeña cosa que no parece importante, el resultado y la suma al final sí es muy importante, no solo para la ciudad, para el planeta, ¿no? Señor Espada, son las 10:10 de la noche, esto llevamos ya 25 minutos hablando y no he hablado de todo lo que quiero hablar. Uno de los temas importantes que nos ha puesto en solfa a la sociedad sevillana el Viernes de Dolores fue la crisis de la Corrala. La presidenta de la Junta de Andalucía dio un paso al frente y dijo: yo estoy en una coalición de gobierno con Izquierda Unida, pero aquí la última palabra la tengo yo, y lo ha dicho hasta la saciedad y se lo vamos a ofrecer para que lo vea, que la legalidad tiene que ser el margen de maniobra, porque si no, no entenderían los demás por qué la patada en la puerta o por qué la violencia tiene más efecto que esperar con mesura. Vamos a escucharla en una de las declaraciones que nos ha ofrecido en una entrevista concedida a esta casa el sábado. Bueno, ha sido un momento muy difícil, complicado, pero he tenido claro siempre que tengo que gobernar para todos los andaluces, para los que me han votado y para los que no, y que no puedo permitir que quien ocupa una vivienda legalmente tenga más derechos que quien lo necesita. ¿Hubo cosas que se pudieron hacer mejor? Yo creo que sí, por parte de todos, pero no voy a renunciar nunca a defender la legalidad y la igualdad, que es lo que esperan los andaluces de su presidenta. ¿Qué ha pasado con la Corrala? ¿Qué ha ocurrido? La sensación que nos queda al final al ciudadano es: ¿nos han engañado? ¿Era verdad que estaba orquestado algo ahí por Izquierda Unida? Es verdad que se ha mirado con lupa precisamente la desgracia de algunas personas. A mí no me queda claro. La primera impresión era que de verdad son personas que estaban desesperadas y al final te quedas diciendo: hay otras personas desesperadas que, como no han sido tan bien orquestados, están sufriendo en silencio el vivir a costa de los abuelos, en la casa de los abuelos y con la pensión de los abuelos. Mire, yo le voy a hablar sobre el conocimiento de muchos días en los que en el Grupo Municipal Socialista han llegado personas anónimas que no han sido atendidas adecuadamente en los servicios sociales del Ayuntamiento, que no han encontrado una respuesta en la empresa municipal de vivienda, en Visesa, que estaban en listas de espera para conseguir una vivienda social porque no tenían recursos económicos, no tenían forma de poder pagar un alquiler y no han encontrado respuesta. Esas listas han ido creciendo a lo largo de estos 3 años del mandato del señor Zoido, porque han ido creciendo las dificultades económicas de muchas familias. Y por el Grupo Socialista han ido pasando aquellas personas que pues no tenían la atención que tenían que tener de los servicios públicos del Ayuntamiento. Eso es lo que a mí realmente me preocupa, porque ahí había 12, 15, 20 familias, eran un elemento, un problema de los muchos problemas que yo sé que en la ciudad de Sevilla había. Y yo creo que no debemos ni desde luego demonizar o criminalizar esa situación. Ahí había y hay familias que necesitan una vivienda social. Y lo que sí quiero decir es que la responsabilidad del Ayuntamiento era buscar soluciones y viviendas sociales para esas familias que acreditasen que necesitaban una vivienda. ¿Por qué se desalojan un domingo en el que se está dando el pregón, por ejemplo, de Sevilla? Vamos a ver, el Grupo Socialista y yo mismo jamás vamos a avalar una ocupación ilegal, jamás. Es decir, sea cual sea la situación en la que se puede vivir, no hay nada que justifique la transgresión, en este caso del derecho. Pero no es razonable que estemos simplemente condenando una ocupación ilegal y no condenemos, que es lo que yo quiero hacer aquí, condenar a quien está incumpliendo la obligación legal de buscar soluciones a los problemas de vivienda. Y por eso quiero dejar claro que para mí lo más grave no es que haya una serie de familias que al final le dan una patada a la puerta y se meten. Eso claro que es grave y es ilegal, pero no es igual de ilegal que alguien esté sentado sin buscar solución
a las 500 familias que están en una lista de espera teniendo viviendas vacías? Señor Espada, acabamos de leer ahora en la prensa ha salido que la banca, no vamos a dar nombre, está empezando a repuntar y a tener beneficios ya millonarios. ¿Por qué rescatamos a la banca y no rescatamos a las personas? Y pregunto, ¿puede hacer algo la política municipal para presionar a la banca para que saque a flote una política más solidaria con las personas? Hombre. Si yo le cierro el grifo de colaboración, sí, no lo sé, os lo pregunto. Yo llevo 3 años, porque fue lo último que intenté hacer como consejero de vivienda, intentando negociar con las entidades financieras el que sus viviendas vacías fueran viviendas que estuvieran, al menos de una manera transitoria, en convenio con las administraciones públicas, tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía, puestas a disposición para estas situaciones de necesidad de viviendas sociales. Y creo que la Administración tiene capacidad, un Ayuntamiento lo tiene, la Junta lo tiene, para sentarse con una entidad financiera y decir, no, vamos a ver, tú tienes 200 viviendas vacías, con unas determinadas características, pues este paquete de vivienda necesito llegar a un convenio contigo. ¿Por qué no se hace? Pues sencillamente porque este gobierno municipal no es proactivo, es pasivo, es un gobierno municipal que se conforma con la situación, no intenta cambiar la realidad. En el alcalde... No tenga la menor duda que mi primera prioridad, aparte de la del empleo, sería que no hubiera ni una sola vivienda vacía del parque público municipal que no estuviera a disposición de una familia que lo necesite. Fomento promete ocupar en un año las VPO vacías. El gobierno andaluz calcula que en la comunidad tenemos 5.620 pisos desocupados. Eso no tiene sentido. Que tú tengas a la gente que no sabe dónde ir, no tendría sentido con pisos desocupados, ¿no? No, porque además todos tenemos muy claro que esos pisos, lo que sigue intentando hacer la Administración es venderlos, comercializarlos, y no los compra la gente porque no hay crédito que le den los bancos para comprarlos, o sencillamente porque la gente prefiere ahora mismo alquilar. Bueno, pues hay que cambiar la normativa para cambiar, en este caso, la posibilidad de acceso a una vivienda en alquiler, y en segundo lugar, tengámoslo muy claro, ahora mismo lo que se necesitan son viviendas para familias con pocos recursos. Firmemos convenios con las entidades financieras o asumamos desde el parque público que necesitamos, al menos durante los próximos 5 años, tener un volumen de viviendas disponible para personas que tienen ingresos de menos de 400 euros, de 400 es que cuando te dicen 240 euros por un alquiler y tú dices, bueno, parece ser un alquiler razonable si ganas 1.000 euros, pero si ganas 400 no te puedes dedicar 250 a eso, entonces no comes. Y se están dando agravios muy complicados. Yo estuve en Torreblanca el otro día con familias que están viviendo en vivienda protegida del Ayuntamiento de Sevilla pagando 470 euros. Y el mismo día en el que yo estaba, y ellos me pedían que le dijese al alcalde que por favor les rebajase ese alquiler porque no tienen ingresos suficientes para poder comer y pagar ese alquiler, ese mismo día el Ayuntamiento estaba anunciando que iba a sacar 50 viviendas a 50 euros. Mire usted, vamos a clarificar todas las situaciones, vamos a analizar caso a caso aquellas familias que tienen ahora mismo... ¿Hay personal para todo eso? Pero si es que en Visesa está brazo sobre brazo, la empresa municipal de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla, ¿qué significa? O mano sobre mano, como se dice, es decir, sin hacer nada estos 3 años. Es decir, la empresa municipal de vivienda de Sevilla era la empresa municipal de vivienda número 1 de España. ¿Se trabaja poco desde los servicios municipales? No, es que se ha renunciado a una política social de vivienda desde el gobierno municipal. Se ha renunciado no solo a construir vivienda protegida, Zoido prometió 1.000 viviendas por año, se le ha olvidado. 0 ha construido en su mandato. Pero es que además... hay una cuestión más grave. Hombre, es que construir vivienda con la fecha de viviendas que nos sobran... No, sí, pero es que no solo no ha hecho eso, insisto, siguen faltando vivienda protegida, no nos creamos que aquí ya no va a haber que construir más vivienda protegida, habrá que hacerla, y hacerla para hacerla en alquiler, además. Si no, ya verás cómo hay que hacer algún plan de vivienda en los próximos años y de vivienda en alquiler o vivienda social. Pero, oiga, ¿y por qué no se ha dedicado esa oficina de Visesa a atender a las personas que necesitan una atención por vivienda social? Pues no lo ha hecho tampoco. Cuando se les critica que los servicios que prestan también PSOE, Izquierda Unida, sociales, algunas personas, y que de alguna manera se partidiza también eso, se politiza para atacar al ayuntamiento, ¿eso es real? ¿Me explico? Dice alguien de un barrio determinado que dice, no, el ayuntamiento no me está escuchando, me voy a los servicios sociales del PSOE o a las personas que están trabajando con, y a través de ellos los estoy utilizando. Nosotros siempre, cuando alguien nos traslada un problema, lo planteamos a quien tiene capacidad para resolverlo.
ya sea el distrito correspondiente o un departamento del ayuntamiento. El problema es cuando viene rebotado desde ahí porque ahí no lo han atendido. Nosotros, no, con personas que tienen un problema o un drama en su familia, ¿cómo se va a politizar o a jugar? Es decir, nosotros lo que queremos es que se les resuelva el problema. Pregunta del millón. El ayuntamiento afirma que ha incrementado hasta 20 millones de euros el presupuesto que tenía para la exclusión social. Es decir, ha pasado de 8 millones a 20 millones. Eso lo dijo, lo ha dicho. Y yo me pregunto, ¿dónde están esos dineros? Callada por respuesta. Las cifras en los presupuestos municipales nunca cuadran. Yo sí tengo claro que el modelo de atención, en este caso a los problemas sociales del señor Zoido, ha sido incrementar las subvenciones a organizaciones no gubernamentales, a Cáritas, a Cruz Roja, a Banco de Alimentos, cuestiones que me parecen importantes y lógicas en estos años en los que esas instituciones están haciendo un trabajo magnífico y por tanto me parece lógico que se le incrementaran las ayudas desde lo público, pero el señor Zoido ha hecho eso y a cambio ha descapitalizado, ha reducido los medios públicos para atender los servicios sociales. Eso no me parece razonable. Es decir, yo hubiese apoyado en el pleno del gobierno, o sea, del Ayuntamiento de Sevilla, que hubiéramos podido subir unas cantidades a esas ONG, pero por supuesto haber reforzado las políticas propias, en este caso los presupuestos propios del Ayuntamiento de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla se ha dedicado a criticar a la Junta de Andalucía sencillamente porque le redujera o no le mantuviera algunos presupuestos, pero no ha incrementado los propios, ¿no? Señor Espada, voy con prisa porque quiero decirle muchas cosas. Estamos casi a un año de las elecciones municipales. Quien está en su casa y lo está viendo, ¿cuál es la gran diferencia que tendría? ¿Votar al PSOE, votar al PP o votar a Izquierda Unida? ¿Cuál es su triángulo diferencial ahora mismo? Cada vez más claro. Es decir, nosotros queremos un gobierno de la ciudad, primero que sea un gobierno activo y que priorice de verdad las necesidades a los barrios y a las personas que más lo necesitan. Este gobierno municipal no se está volcando con los desempleados de Sevilla, no está haciendo de hecho nada en relación con el empleo, no se está volcando en los problemas de vivienda ni en la atención a los servicios sociales. Pero además no tiene ningún proyecto económico, de verdad, de iniciativa propia del Ayuntamiento de Sevilla que pueda decir que significa que tenga un proyecto de ciudad. Lo que vamos a plantear desde el Partido Socialista como alternativa de gobierno va a ser claramente un modelo diferente desde lo público, porque creemos que es posible un modelo mucho más eficaz que el que está planteando el señor ¿Se rodea usted de un buen equipo gestor? Porque estamos hablando mucho de políticos, pero de gestores que sepan gestionar de verdad la cosa de la poli. Yo me he dedicado a la gestión pública y de hecho si algo soy es un gestor de lo público durante muchos años en el ámbito de la Junta de Andalucía. Es decir, que experiencia de gestión la tengo de sobra. Lo que creo evidentemente es que es muy importante hacer un equipo solvente y tener personas que en la ciudad las hay, dispuestas a, durante una pequeña etapa de su vida, dejar de un lado en su actividad privada, su actividad personal y dedicarse al servicio público ganando poco y aportando mucho. Eso es lo que voy a hacer. Cuando hablamos de ganar poco, usted ha hecho público cuáles son sus ingresos. Los últimos datos en el 2012 estaban por debajo de los 50.000 euros anuales, podemos decir que esos serían sus datos. ¿Hace falta transparencia en todos los servidores públicos para saber qué es lo que tienen cuando llegan al poder y qué es lo que tienen cuando se van? Yo creo que existen ya todas las normativas habidas y por haber. Es decir, presentamos todas las declaraciones cuando llegamos a los puestos de responsabilidad política y todas cuando nos vamos. Y entre medias todos los años entregamos nuestra declaración de la renta, entregamos, es decir, está a disposición. Sobresueldo. Hoy ha salido también en todos los medios de comunicación a Soraya, vicepresidenta del Gobierno, diciendo literalmente algo así como: yo no he recibido en ningún puto sueldo, sobresueldo. Más o menos, ¿no? Ha dicho eso literalmente. Bueno, el señor Zoido sí. Y lo ha reconocido. Durante una serie de años recibía un sobresueldo de su partido, además de lo que era su sueldo público, ¿no?, como parlamentario. Bueno, por lo tanto, ¿hay alguien limpio al final? No, pues si no es una cuestión de limpieza. Si vamos a ver, si aquí la cuestión es la siguiente. Primero, eso no se conocía públicamente, y de hecho, bueno, pues nadie sabía que esto fuese así. Un buen día alguien lo saca en un medio de comunicación y resulta que no era una cuestión esporádica, sino que era un sobresueldo estable durante
varios años, ¿no? Lo primero en la transparencia es que se sepa, es decir, que se supiera que en el Partido Popular había personas que aparte de su sueldo público tenían un sobresueldo privado. Lo segundo, bueno, pues lo que se está investigando en Madrid, que es cómo tiene el Partido Popular capacidad para pagar sobresueldos a tantas personas, de dónde saca ese dinero, lo saca de una financiación irregular, eso es lo que se está investigando en Madrid, y cuando se sepa sabremos de dónde sacaba el Partido Popular el dinero para pagar todos esos sobresueldos. Bueno, todo esto llama mucho más la atención cuando tenemos declaraciones como las de Mónica Doriol, la presidenta del Círculo de Empresarios, no sé si la ha escuchado usted, señor Espada, es licenciada en Ciencias Económicas, 50 años, tiene 6 hijos, casada, no creo que se dedique mucho a sus labores, y despreció a todos esos jóvenes sin formación a los que decía que no valen nada y que tendrían que cobrar aún menos que el salario mínimo interprofesional, que está en 645 euros. Vamos a escucharla, le invito a escuchar el sonido, porque cuando hemos querido descargar el vídeo ya está bloqueado, así que hemos hecho un apaño para que ustedes no se pierdan esta declaración que no tiene desperdicio. No cabe duda que hay síntomas clarísimos de recuperación, pero esos síntomas clarísimos de recuperación son insuficientes para resolver el problema estructural que tenemos. De ahí que sigamos insistiendo en que es importantísimo darle la segunda vuelta a la reforma laboral para no perder esa generación perdida de todos los ninis y reciclarlos y obligarles a que estén formándose en formación profesional o entrando en empresas por la vía dual, rebajando el salario mínimo, es decir, hacerles más baratos para que sean atractivos a las empresas, primer punto, y eso aceleraría la creación de empleo, sin duda, porque la gente, todos compramos cuando lo que se nos ofrece es razonable de precio. Es que yo ya no sé la gente cómo cree que van a vivir las personas. No, el problema es que para esa persona la gente es mercancía. Son manos que trabajan. Lo ha dicho claramente, es mercancía, es un producto, y cuanto más barato esté, más le va a interesar a un empresario tenerlo, ¿no? Es despreciable, es sencillamente despreciable, ¿no? Yo creo que una persona así, pues evidentemente... Ha pedido públicamente disculpas a los jóvenes especialmente. No, sí, yo puedo pedir las disculpas que quiera, pero que cuando alguien lo dice tan clarito es que lo tiene bien arraigado en su ser. Por tanto, a mí lo que me preocupa de verdad es que le estamos trasladando a los jóvenes una cantidad de incertidumbres, de falta de aliento, de motivación. Esto no es solamente cuestión de crear empleo. Yo recuerdo cuando Felipe González decía, no tengo ninguna duda que saldremos de la crisis, lo que verdaderamente me preocupa es cómo vamos a salir, y que hagamos lo que tenemos que hacer para no volver a caer en otra peor dentro de unos pocos años, ¿no? Aquí lo importante no solo es empezar a generar empleo, que ya de por sí lo es, sino qué tipo de empleo es el que se está generando. Y si creamos empleos que no le dan los suficientes recursos a las personas para vivir. Y otra pregunta que además la lanzaremos también en el debate que vamos a tener dentro de unos minutos con Juan Bautista Ginés, secretario de UGT Sevilla, Alfonso Vidán, secretario general de Comisiones Obreras, José Manuel Gil, director comercial de una empresa del sector de recursos humanos, y el profesor Elías Zamora, antropólogo y profesor de antropología económica. El problema ya también es cuando decimos los mini-jobs alemanes. Trabajas 4 horas y cobras 450, 500 euros, pero de verdad son 4 horas. Pero es que en Andalucía hay muchas personas que con el gancho de te contrato 4 horas te tengo trabajando 8 o 10. Es decir, el problema no es solo cuánto gano, el problema es cuánto necesito para vivir. Es decir, si aquí simplemente bajan los sueldos, pero continúan subiendo o se mantienen los precios de lo que compramos en un supermercado o lo que vale la vivienda o los intereses de un préstamo hipotecario, oiga, el problema está en que yo no llego, no a final de mes, no llego a la primera semana del mes. Entonces, ¿cuántos mini-jobs necesito para medio poder vivir? Pues, oiga, si bajan, esta señora habría que decirle, oiga, si bajan los salarios, que bajen también el pan, los productos, que bajen los productos básicos, ¿no? Es decir, resulta que es que por un pelado pagamos un 21% de IVA. ¿Esto le parece lógico a alguien por un producto básico de primera necesidad? Por comprar determinados productos en el supermercado, ¿podemos pagar los precios que se están pagando? Es que la cesta de la compra nada más hace imposible para muchas personas terminar el mes, ¿no? Varios titulares, señor Espada, porque son cerca de las 10:30. Bien. Rafael Rodríguez ha estado esta mañana aquí, el consejero de Turismo,
siendo muy optimista en el dato ya de que estamos saliendo de la crisis, que estamos teniendo buenas cifras, especialmente en el turismo. Le invito a que escuche estas declaraciones porque no queremos ser tan lúgubres. Vamos a poner un puntito de esperanza a esta situación. Observamos cómo la salida de la crisis, y estamos convencidos de ello desde el Gobierno de Andalucía, debe significar restituir derechos sociales eliminados. Debe significar recuperar servicios públicos degradados. Debe significar asegurar las condiciones laborales y salariales de la mayoría, mejorándolas. Contribuir a una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria. Este es el objetivo del Gobierno de Andalucía para hacer frente a la crisis. Hay consonancia entre lo que de verdad se está planteando de mantener ese estado de bienestar, sueldos razonables y salida de la crisis. ¿Es posible esa cuadratura o nos han vendido que o todos cedemos un poco de nuestros derechos, de nuestro estado de bienestar o no vamos a salir de esta nunca? No, es evidente que la derecha tiene una receta que es seguir recortando, seguir exclusivamente instalados en la austeridad que ellos llaman, y entonces los números mejorarán, ¿no? Es decir, mire usted, cuanto más baja usted los sueldos, pues evidentemente España es más competitiva, pero mire usted, las personas están más machacadas. Es decir, así no salimos, ¿eh? Así cada vez estamos peor, ¿eh? Vamos a ver, es evidente que lo peor desde el punto de vista de nuestra situación económica ha pasado, ¿eh? Es evidente que estar en los mercados con esa prima de riesgo, etcétera, pues nos hacía una situación volátil, ¿no? Bueno, pues si efectivamente estamos en una situación ya estabilizada, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, evidentemente apostar por políticas de reactivación económica, políticas de crecimiento, políticas de inversión, ¿eh? No podemos aguantar más el que desde lo público sencillamente se esté recortando cada vez más. Segundo, tenemos que plantear determinados estímulos fiscales y determinado tipo de iniciativas para intentar que la economía empiece a mejorar su capacidad de consumo, y esto como mínimo es que las familias tengan algo más de disponibilidad para poder gastar y poder volver a engrasar la maquinaria, ¿no? Y hay sectores de actividad como el turismo que son fundamentales, es decir, si las familias no tienen un mínimo de disponibilidad, ¿cómo se van a ir unos días de vacaciones o cómo van a poderse permitir en un momento determinado esto, ¿no? Es evidente que el turismo para nosotros es clave por la atracción de mercados, en este caso de visitantes, que bueno, pues en otros países del norte de África veían, digamos, una competencia con nosotros muy clara, y que ahora, pues claramente nosotros por seguridad y por una serie de condiciones y de calidad, pues estamos evidentemente reabsorbiendo todos esos mercados. Y es evidente que para nosotros el turismo es un valor seguro, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, en el ámbito de Sevilla? Pues no conformarnos. Es decir, en el ámbito de Sevilla tenemos que seguir explotando la posibilidad de tener a los visitantes un día más en la ciudad. Y para eso tenemos que mejorar nuestra oferta, ¿eh? Si simplemente sumamos y vemos que siguen viniendo más visitantes, no nos quedamos con una información interesante, que es, ¿vienen más días? ¿Cuánto consumen? Se gastan? Exacto. Perfecto. 25 de mayo, elecciones europeas. El Partido Socialista en Andalucía parece que sale con ventaja. Va a ser un termómetro y ya casi le pido titulares. Yo diría participación, participación y participación. Elecciones europeas muy importantes, hay que cambiar la forma de hacer las cosas en Europa para que empiecen a pasar otras cosas en el futuro. Yo le diría a los ciudadanos que no lo tomen como unas elecciones de segunda o unas elecciones sin interés, que huyan un poco de la desmotivación general y que voten a quien quieran, pero voten. Es decir, que Europa de verdad es muy importante en los próximos años las decisiones que se van a tomar ahí. Y por tanto, desde el punto de vista político, yo creo que los socialistas estamos intentando preparar una campaña electoral que llame a la participación, que llame a implicarse y a cambiar las cosas. Para nosotros cambiar las cosas es cambiar los 15 años de mayorías conservadoras en el Parlamento Europeo. Y eso se llama pues votar algo distinto, votar cambio, y para nosotros votar lógicamente otra opción política. Había un run en la ciudad, señor Espadas, de que lo mismo no era usted el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista potente y fuerte que se necesitaba. ¿Se siente respaldado por su partido? Absolutamente.
y por tanto, bueno... Esa sonrisita así es de sí, ¿no? Seguro. No, yo comprendo que ese estas cosas... run existía, usted lo sabe, que ha habido, sobre todo hace 3-4 meses, había un run de decir, es el candidato fuerte que necesita el PSOE. Yo entiendo que estas cosas son normales, es decir, bueno, pues será, no será, dejará de ser, pues tiene su morbo, entre comillas, entre quien se mueve en estas cosas, los ciudadanos de a pie no. Yo he tenido muy claro, y lo he dicho siempre, que estaba disponible para ser el candidato del Partido Socialista en las próximas elecciones, y voy a serlo porque quiero serlo, porque mi partido me apoya y porque creo que la mayoría, con claridad además, de los militantes de mi partido en Sevilla Capital, creen que soy el mejor candidato posible. Esto no quita para que si hay otro compañero que cuando se tome la decisión estatutariamente a la vuelta del verano quiere presentarse y hacemos un proceso de primarias para que así sea, para que si hay otros compañeros que quieren también presentarse a esa candidatura lo hagan, pues lo decidamos entre todos. En democracia no es ningún suicidio participar. Mire, hemos tenido unas primarias en Valencia enormemente atractivas, en donde la gente se ha implicado, ha votado. Para mí no es nada que haya que descartar. Yo lo que digo es que yo quiero serlo y creo que lo voy a ser. Y además sé que cuento con el apoyo y el respaldo de la dirección para poder ser el mejor candidato que el Partido Socialista presente en Sevilla. El alcalde se le podrá criticar lo que sea, pero es verdad que es una persona cercana. Yo no sé si, como muchas veces se les dice o se le critica, promete mucho y luego no ha cumplido. En los barrios ha generado mucho escepticismo porque prometió y ahora estamos hablando de que en los barrios se nota un poco su ausencia, pero es un candidato conocido en la ciudad. Sí, yo lo veo como una persona quizá que obtuvo el mejor resultado de los posibles, y yo lo veo desinflado desde el punto de vista de que sabe que ya en la ciudad no va a poder esta vez engañar a nadie, sabe que ha dado de sí hasta donde ha podido y por tanto él sabe que se enfrenta a unas elecciones complicadas, complicadas para volver a ir a los mismos sitios donde prometió mucho y ha podido hacer muy poco, y por tanto, ¿qué les va a contar a estas personas que además en estos 4 años seguramente estarán mucho peor? Los barrios que más lo necesitaban son los que menos lo han tenido, y esos probablemente quieran pasar factura. ¿Le va a su favor que es un sevillano de sevillanía y que usted se siente más cómodo en los barrios que con los chaqués? Bueno, yo en eso creo que son también clichés, ¿no? Yo creo que él es una persona que se ha pateado la calle, ahora bastante menos, ¿no? Pero bueno, también es el alcalde de la ciudad. Yo le critico mucho que le gusta su papel, digamos, de embajador, ¿no? Y de actos sociales y tal, y creo que las circunstancias son tan duras que me gustaría verlo mucho más a pie de obra y arremangado en este caso. Pero yo no creo que Juan Ignacio Zoido en este caso no tenga muy claro dónde están los problemas. La cuestión es que le veo falta de iniciativa, de verdad, y de estímulo y de ilusión y de ganas por hacer cosas más importantes y priorizar en la ciudad en qué nos gastamos el dinero del ayuntamiento, ¿no? Y ahí es donde yo creo que quizás se le ha ido el mandato en otros asuntos, en otras responsabilidades políticas, en su partido, se le ha ido la mejor oportunidad de hacer un gobierno muy fuerte y un gobierno que estuviera a la altura de la crisis. 10:36 de la noche, tengo a 4 contertulios esperándome que me van a matar. Carmen es una persona fundamental en su vida. Claro que sí, por supuesto. Es su señora, psicóloga, moderada, amante de la cultura, dicen, y muy templada. ¿Qué le aporta a su mujer en su vida? Bueno, pues de entrada me para los pies, como quien dice, no, yo creo que me llama fundamentalmente a ser coherente, a estar permanentemente pues dedicado no solo a mi labor de servicio público, sino a estar pues con mi familia y lógicamente también con lo que se me espera de mí, ¿no? Como padre, como compañero, evidentemente también, y bueno, pues, en definitiva, estando pendiente de las otras cosas que no son exclusivamente mis responsabilidades institucionales, ¿no? ¿Es de los que se hace la comida? Bueno, mi mujer es tan magnífica cocinera que no dejaría que yo hiciera mucho en la cocina, pero evidentemente soy de los que ayuda en eso y en más cosas. De los que hace la compra. Bueno, y yo barro, limpio y hago mis cosas el fin de semana, que es cuando realmente hay que meter el cuello, porque es cuando puedes, ¿no? Cuando tienes algo de tiempo, ¿no? ¿Cómo llevas 2 adolescentes en casa? Uno con casi 19 y otro con... Complicado, porque
bueno, pues uno ya cree que el mayor, hombre, que bueno, pues tiene todo ya clarísimo, y la otra, pues porque es una auténtica fuerza de la naturaleza, que se quiere comer el mundo, y parece que tiene más años de los que tiene, ¿no? Pero bien, yo estoy muy contento con los dos y son muy responsables, estudiosos, y bueno, yo creo que son buena gente, y me consta que tienen buenos amigos, así que bueno, estoy satisfecho, orgulloso de los tres. Un día como este fin de semana, que se podría presentar para algunos que no trabajen el viernes como puente, ¿dónde lo encontraríamos? ¿Y cómo? A mí me van a encontrar aquí en Sevilla. Vamos a soñar un poquito, venga, somos idílicos. Bueno, a mí me encontrarían en Caños de Meca, descalza y comiéndome sardinita con un tinto de verano. Bueno, pues yo me apuntaría a eso seguro, seguro, o sea, no tengo nada más que pensar, porque además sabes que me gusta la playa y me gustan las cosas básicas, pero efectivamente descansando y viendo paisajes bonitos. El mar me gusta mucho y además me relaja, o sea que seguro que sería un magnífico plan. Sabemos que ya no nos queda tiempo casi ni para leer, pero algún libro, ahora que hemos dicho que acaba de fallecer Gabriel García Márquez, que le haya marcado, alguno que dice, de vez en cuando me viene a mi memoria. No, 100 años de soledad, yo creo que es un magnífico libro para volver a releer. El otro día, bueno, pues escuchaba a Grande Marlaska, ¿no?, en un acto en el que estuve el sábado, ¿no?, que recomendaba volver a leer también, y lo voy a hacer, Memorias de Adriano, un libro, qué bueno, un libro muy bueno, en fin, bueno, yo creo que hay muchas lecturas, y el problema es de tiempo. ¿De María Ángeles Yacer, Yacer, no? Margarit Jousseff. Eso, digo yo, ¿de quién era? Vale. El problema es de tiempo, no de lecturas, habría muchas interesantes ahora mismo, sin duda. Su padre fue un personaje fundamental en su vida, falleció, su madre la tiene todavía con usted, acaba de ser operada. ¿Qué relación tiene con su madre? ¿Qué le aporta? ¿Qué le sigue diciendo? Porque si las mujeres, los compañeros aportan mucho, las madres parece que nos vuelven a nuestra infancia, lo que somos de verdad. Nada, mi madre es una fan, sufre mucho porque dice que estoy demasiado liado y tal, y bueno, pues lo único que intento es trasladarle tranquilidad, en el sentido de que hago lo que creo que debo hacer, me gusta y además que me parece que merece la pena dedicarse a esto e intentar trabajar por los demás. Siempre he estado convencido de ello y yo creo que está orgullosa, ¿no?, de que me dedique a esto. Lo que pasa que, bueno, pues sufre mucho porque ya es mayor y le gustaría que estuviera probablemente ejerciendo mi actividad profesional y, bueno, pues con menos líos públicos, ¿no? Y, bueno, no estando permanentemente viéndome todos los días en la tele, ¿no? Pero en fin. ¿Es feliz? Yo sí. Yo soy feliz con lo que hago y soy optimista y creo además que vamos a ir remontando y que vamos a recuperar la confianza en nosotros mismos. Es fundamental. Yo creo que, y soy libre, como antes comentábamos, creo que es fundamental intentar siempre buscar el equilibrio, intentar cuando te caes levantarte, intentar pensar en positivo e intentar que la gente que te rodea además pues tenga un buen ambiente en el que se encuentre cómodo y pueda aportar lo máximo, lo que cada uno pueda dar, pero al máximo de sus posibilidades. Cerramos ya con usted, pero tenemos una declaración de una amiga suya. Hoy estaba aquí en esta casa, Morera Vallejo, en los desayunos que teníamos, los diálogos del Correo de Andalucía con el consejero de Turismo. Ella es la comisionada del Polígono Sur y me dijo, es muy insistente. Yo he ido intentando recabar datitos de usted, es muy complicado, ¿eh? El servicio de comunicación que tiene es hermético. Manuel Vargas no me ayuda, hombre, no me has ayudado. Mercedes de Pablo, Maestro, al final, en fin, ella me dice, es persistente hasta límites insospechados. Yo no quería ser comisionada de momento porque decía, esto es un jaleo, no sé si voy a ser capaz, en fin, más o menos, ¿no? Lo estoy trivializando, pero yo me imagino que el cargo de comisionada del Polígono Sur es complicado. Y decía, pero fue tan persistente que al final decía, bueno, ¿por qué no? Este es el mensaje que le traslada. Me han dicho que te salude y yo andaba comentando que eres una de las personas de las que sé de tu compromiso cierto con Polígono Sur, porque me llegan tus ecos por muchos sitios. Voy a una asociación y me dicen, ¿has estado aquí con Espada y has estado hablando? Hoy hablo con los verdes de los huertos, ¿has estado por aquí con Espada y has estado con nosotros? Y así voy recorriendo Polígono, cuando no vienes directamente a verme a mí,
me llegan ecos de que estás aquí. Sabemos de tu compromiso cotidiano y de tu día a día en este barrio que de todo el que quiera venía a comprometerse, y tú claramente estás comprometido con él también. Y creo que hay algo que tú y yo compartimos además, y es la dedicación a fondo a las cosas. El otro día saludaba a tu mujer y le decía, o sea que tú eres quien gestiona sus ausencias, ¿no? Y me sonreía y efectivamente así era. Tú eres quien gestiona tus ausencias. La verdad es que las parejas de quienes echamos muchas horas fuera se merecen un monumento. Tengo que decir algo, ¿eh? En este caso no es decir, déjame que salude a tal, no, lo que quiero es decir que me gusta mucho la gente comprometida, y Mar lo es, y Paco Casero, que ha salido, lo es una auténtica leyenda de compromiso social con Andalucía, y mi profe de historia lo es, también una persona comprometida con sus alumnos, y una persona que ha hecho escuela en ese colegio, y que bueno, pues que no es un profesor más. Eso es muy importante en la vida de un chaval y de un alumno. Yo pondría hoy una lanza, por ejemplo, por los profesores de Andalucía, por los profesores de Sevilla, por los empleados públicos, por todo lo que se dedican al servicio público, excluyendo en este caso los responsables políticos, no es echar una loa, por todos los que desde lo público intentan cada día hacer lo mejor posible. Hoy he estado en un instituto, el Cervantes, en la Barriada del Carmen, en Sevilla, y su directora, Rosa, es un ejemplo de compromiso social, un ejemplo de dedicación y de entrega. Los ojos le brillan cuando habla de sus alumnos, de sus profes y de lo que hacen en ese centro. Ese es el ejemplo. Pues mira, a mí no me escuchará seguramente, pero ya que estamos hablando de los profesores, Juan Antonio Juan, un profesor de matemática de Torreblanca. Yo cuando era muy chica, con 6 años, ya decía que quería ser periodista y nadie apostaba un duro. Y él era de los que decía, ratona, tú sigue, que será. Y todavía me encuentro, él ya con unos pocos y yo ya con los 40 cumplidos, me dice, me siento tan orgulloso de saber que tú saliste, que algo te habrá quedado. Así que es verdad que los profesores marcan la vida de las personas. Señor Juan Espadas, ha sido un placer estar aquí con usted hablando, y bueno, me imagino que nos veremos en sucesivos encuentros. Para mí también, muchas gracias. ¿Le ha quedado algo por decir que le gustará comunicar? Seguro que mucho, porque hablo muchísimo. Le brillan los ojos, señor. Pero tendremos oportunidad de seguir hablando. Gracias. Bueno, nos van a matar nuestros contertulios, pero hoy estaban citados para hablar Juan Bautista Giner, Alfonso Vidán, José Manuel Gil y Elías Zamora. 1 de mayo. Se está aprovechando la crisis económica para hacer un estropicio con nuestro estado de bienestar. Los datos que están dando han bajado los desempleados en Sevilla y en Andalucía, nos están hablando de optimismo, se están maquillando igualdad de género, de todo eso. Ahora, en 5 minutitos, no se me vayan.